Buenas noches, chicos. Buenas noches. Voy a dar unos minutitos mientras, por si alguien más ingresa a la clase y en unos minutitos ya arrancamos, chicos.
Bueno, chicos, buenas noches. Ahí vi que ingresó Víctor, me parece que se salió, no sé si será que el internet le está fallando. Entonces esperemos a ver si en algún momento se vuelve a conectar y se acaba de conectar Tatiana. Ok, chicos, yo les envié a ustedes en estos días el documento de géneros literarios. Es uno de los temas que nos hacían falta y un tema sumamente importante, ¿verdad? Que si vienen bastantes preguntillas sobre esto, recuerden que esta parte es de mucha comprensión de lectura, ¿verdad? Como estas preguntas vienen planteadas como al inicio del examen y si vienen varias. Eh, vienen varias, preguntan mucho sobre novela, preguntan mucho sobre las características. Hay que tener bastante cautela a la hora de responder, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a ver este tema, vemos, ahí tengo un examen, yo les volví a compartir ahí en el grupo, exámenes que ya habíamos visto, pero con otros, con los temas anteriores, ¿verdad? Pero sí es importante que estos exámenes, que son como los últimos, veamos esta parte, ¿verdad? Que es de mucha comprensión de lectura para que ustedes vean, este, para que ustedes vean cómo vienen planteados. Ok, chicos, ahí está bien. Ujú. Dice géneros literarios. Entonces recuerden que los géneros literarios son las clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar las características de un texto de otro. Por ejemplo, hay algunas características que pueden coincidir uno con otro o otros que son totalmente diferentes y que no coinciden absolutamente nada, pero que sí es necesario que ustedes aprendan a distinguir cuándo es una novela, cuándo es un cuento, cuándo es un drama, cuándo la lírica, etcétera, ¿verdad? Ok, chicos, dice que la lírica es un género literario en el cual se da mucho el romance, se da mucho la poesía, se da mucho la musicalidad. Este, es muy subjetiva, ¿verdad? Porque se va mucho a los sentimientos, entonces no es tan realista, sino como que predomina mucho la fantasía, inclusive la fantasía, pero ligada, muy ligada al sentimiento. ¿Verdad? Inclusive se da mucho en esta parte, ¿verdad? De la lírica, eh, el lenguaje, el lenguaje figurativo, ¿verdad? Se da mucho lo que son metáforas, lo que son personificaciones. Por ejemplo, cuando vimos la parte de las figuras literarias, vimos que en la poesía, que es que es la lírica, que es la misma lírica, donde decíamos, bueno, las flores cantan o el cielo baila. La luna se abraza con las estrellas o cosas así que son muy subjetivas, muy de fantasía, muy de romance. Entonces, es una de las características de la lírica, ¿verdad? Entonces, vean que la lírica está escrita en verso, ¿verdad? ¿Cómo es un verso? Voy a abrir aquí, ¿verdad? Sacar el lapicito. Ok, con azul. Entonces, si por ejemplo, ustedes están viendo el documento, ¿verdad? Que tengo compartido. Sí, profe. Sí, bueno, ok, es que a veces lo abro y ustedes no lo están viendo y yo pienso que sí. Ok, en esta hoja, ¿verdad? Que es una hoja común y corriente, entonces el verso, por ejemplo, está de acá a acá, digamos. No cubre toda la hoja. Entonces, esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra línea, ¿verdad? Esta es otra línea. Entonces, cada línea es un verso, ¿verdad? Entonces, en la unión de esas 3 o 4 líneas es una estrofa, chicos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean de la forma en que está escrita. No está escrita como normalmente uno escribe, ¿verdad? Chicos, voy a tomarles de una vez la foto para enviar la asistencia, que siempre se me olvida.
Ok. Entonces, les decía, comparto otra vez el documento, ahí se fija, ya lo estoy compartiendo, que ustedes también lo vean. Entonces, vean que no está escrito como yo, por ejemplo, tengo escrito este documento, ¿verdad? Que es de un margen a otro, ¿verdad? Y todo de forma, ¿verdad? Para abajo, ¿verdad? El verso se escribe así, como en pequeños rengloncitos, ¿verdad? Se hace un espacio, al decir 3 o 4 versos, se hace un espacio y se continúa con otro verso. Dice que es subjetivo. Un hablante básico expresa su más profundo sentimiento, ¿verdad? Lo que decíamos. Al expresar los sentimientos, entonces también se puede dar el lenguaje figurado. Es breve, ¿verdad? Breve quiero decir que puede ser una página, puede ser 2 páginas, pero no es tan extenso como, por ejemplo, la novela. Tiene musicalidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que tiene musicalidad? Que, por ejemplo, tiene por ejemplo, al final de cada verso, trata de poner palabras, eh, no sé, que termine con la vocal A, por ejemplo. Y el siguiente verso que también termine con la vocal A, o inclusive si son 4 versos, se intercalan. El primero con el tercero, el segundo con el cuarto, ¿verdad? Puede ser que coincidan palabras con las mismas vocales, ¿verdad? Como canta y manta, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene ahí una rima, o también las consonantes, pueden coincidir con las consonantes. Entonces, se llama rima consonante y rima asonante. Para efectos del examen de ustedes, de eso no se los preguntan, pero bueno, yo se los menciono, ¿verdad? Que por eso se dice que tiene musicalidad, porque tiene una rima de esta forma, ¿verdad? Consonante o asonante, así se llama. Si coinciden vocales y consonantes, se llama eh, rima consonante. Si nada más coinciden las vocales, entonces son rima asonante. ¿Ok? Tiene métrica. ¿Qué quiere decir la métrica? Bueno, la métrica es la medida de sus versos. Yo voy separando silábicamente, ¿verdad? Y voy midiendo o contando cada una de sus sílabas, y al final yo digo, bueno, tiene 11 sílabas. La siguiente tiene 12 sílabas, o así, ¿verdad? Entonces, es como para saber qué de medida tienen sus sílabas. Ahora, esta métrica también tiene su maña, ¿verdad? Hay una forma que se llama sinaleta, que tiene como unas reglas ortográficas, pero diferentes a las que uno conoce, sino que tiene unas reglas ortográficas propias de la poesía, que por ejemplo, el dictongo se separa y el hiato no. ¿Ves? Es como lo contrario, pero para efectos de examen de ustedes tampoco les va a venir eso. Entonces, solamente es mencionarlo, ¿verdad? Para que ustedes sepan que está dentro de las características de lo que es lírica, ¿verdad? Ok, es breve, tiene musicalidad, ¿verdad? Tiene rima, presenta figuras literarias y de construcción. Entonces, para que ustedes vean que son las principales características de este género, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, hay partes del examen que les pregunta el yo lírico, ¿verdad? Según el yo lírico, el texto anterior habla de, no sé, y les pone las opciones. Entonces ahí va mucho a la parte de comprensión de lectura, ¿verdad? Pero también nos está preguntando del yo lírico, ¿cuál fue el sentimiento que quiso expresar, ¿verdad? En ese yo lírico. ¿Cuál es la intención que tenía al escribir tal texto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, es como si yo soy el poeta, escribo cuál es mi intención, cuál es el sentimiento que quiero revelar. No se puede ser que sea un sentimiento de amor de pareja, de desamor, eh, o de amor familiar, o de amor a sí mismo, no sé, ¿verdad? Como cosas así. Entonces, ¿qué es, verdad? Lo que se quiere, lo que el escritor quiere expresar. Entonces, eso es a lo que se refiere el yo lírico, ¿verdad? Y ahí también es como lo que yo les decía y lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Con el nivel inferencial, es indagar en el texto, es meterse y profundizar, ¿verdad? En esos sentimientos. Ok. El drama
El drama es otro género literario, ¿verdad? El drama, entre sus características, se da más de personajes que están representados por actores, ¿verdad? Ya no es solamente un personaje que está plasmado dentro de un libro, sino es una persona que está representando un personaje, o sea, que se está metiendo en un personaje, está actuando y está haciendo vida, ¿verdad? Tal personaje. La obra se presenta en un escenario, no sé si ustedes han asistido en algún momento a algún teatro, ¿verdad? Donde la obra es todo un escenario, se necesita escenografía, muebles, luces, vestuario, maquillaje para poder representar ese personaje. Por ejemplo, si yo soy una persona muy tranquila, pero quiero representar un personaje que es totalmente lo contrario a como yo soy, o sea, yo tengo que meterme en ese personaje, tengo que vestirme como ese personaje, tengo que actuar como ese personaje. Y para eso necesito de mucho material, ¿verdad? Vestuarios, maquillaje, peinados, luces, muebles, ¿verdad? Para poder darle vida a todo eso. Las acciones se presentan ante un público, ¿verdad? A veces en los exámenes dicen, una de las características del género literario se presenta ante un público. Entonces ustedes inmediatamente ya saben que es el drama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la novela no tiene esa característica, el cuento tampoco, la lírica tampoco, ¿verdad? Ok, la lírica tampoco. Entonces, ven que es hay características muy dadas de cada género. Las acciones se presentan ante un público, no hay narrador, ¿verdad? Como en el caso de novela o cuento que a veces, bueno, que siempre hay un narrador. Ya vimos la semana anterior qué tipos de narrador pueden haber, ¿verdad? En el drama no hay narrador. Abunda el diálogo por ser la representación en vivo, entonces obviamente tiene que haber un diálogo, ¿verdad? Porque yo salgo y actúo, puede ser que esté la escena yo sola, pero también puede ser que haya una escena, no sé, con otros personajes, entonces debe de haber un diálogo. Tiene acotaciones, indicaciones de los gestos o movimientos. Esto acá que tiene acotaciones, quiere decir que, por ejemplo, cuando la obra está escrita en el libro, eh, entonces se va dando el diálogo introducido siempre por guión, ¿verdad? Y eh, en algún momento, ¿verdad? Hacen paréntesis y ponen, María salió de la escena, o María salió por la puerta, o María tiró la escoba, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que el lector pueda interpretar mejor esa escena. Y si estamos viendo ya representadas, ¿verdad? Ya como tal, representadas en un escenario, pues también existen esas acotaciones dentro del libreto para que los personajes se guíen y sepan que en ese movimiento tienen que hacer un movimiento abrupto, donde tienen que salir, donde se tienen que enojar, donde inclusive tienen que gritar, porque, o llorar o reírse, no sé, ¿verdad? Las acotaciones van en cursiva y es siempre entre paréntesis, ¿verdad? Van en una letrita diferente, ¿verdad? Para que resalte. Ok, vamos a ver. El cuento dice que la narración es breve, ¿verdad? Siempre va narrado, es una narrativa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es narrado? Eh, bueno, que se está contando algo, ¿verdad? Es un argumento sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ser más breve, va a tener menos personajes, va a girar en un solo tema, ¿verdad? No van a haber tantos temas a su alrededor, sino por ser breve, no sé, es un único tema o pocos temas, ¿verdad? Acción reducida, sintetiza ambientes y personajes en un momento. Por ser pequeño,
no hay tantos personajes, ¿verdad? Sino es más sintético. Gira en torno a un hecho altamente significativo, ¿verdad? Por ser pequeño, entonces, bueno, por ejemplo, ustedes ven que la novela, al ser más extensa, inclusive novelas televisadas, está la historia principal, ¿verdad? Pero también por acá hay otra historia y por acá hay otra historia, por acá hay otra historia, ¿verdad? Entonces, aunque estos son los protagonistas principales, pero hay otros temas alrededor. ¿Por qué? Porque la novela es más extensa. En el caso del cuento, no. En el caso del cuento, gira a un hecho altamente significativo. O sea, es solamente un hecho, ¿verdad? No hay por aquí, por allá. No, es solamente uno y es el más significativo. El título es simbólico, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en los cuentos infantiles, no sé, los tres cerditos, que son como los más tradicionales, Caperucita Roja, el título es simbólico, ¿verdad? Ok, el final es sorpresivo, puede ser un final feliz o puede ser un final triste, ¿verdad? Puede ser un final inesperado, pero se espera que sea sorpresivo. Y los personajes son pocos por ser algo más breve, a un argumento más sencillo, una acción más reducida, también hay pocos personajes, ¿verdad? Porque como es solamente, se está girando sobre un título simbólico y un hecho altamente significativo, entonces obviamente no hay otras escenas, ¿verdad? Sino la escena principal y en eso gira todo, ¿verdad? A raíz de eso. Y produce un solo efecto en el lector. ¿Por qué produce un solo efecto en el lector? Porque puede ser que a mí me produzca tristeza, me produzca impresión, me produzca sorpresa, ¿verdad? Pero solamente, como es solamente un título o es solamente un tema lo que está girando en aquel cuento, entonces me va a producir solamente ese efecto, ¿verdad? Puede ser que la novela, por tener más temas alrededor, ¿verdad? Del principal, entonces me produzca no solamente un efecto, sino en algún momento me produzca miedo, en otro momento me produzca nostalgia, en otro, ¿verdad? Porque estoy viendo varias historias en una sola, ¿ok? Entonces, recuerden que hay varios cuentos, ¿verdad? Bueno, varios no, hay muchos cuentos muy bonitos en libritos, ¿verdad? Que uno a veces pues no tiene económicamente, ¿verdad? La platita como para estar comprando cuentos, ¿verdad? De autores muy, muy buenos. A veces yo cito como cuentos infantiles como más sonados porque es como lo que más conocemos, ¿verdad? Pero, o los más tradicionales, pero en realidad, digamos, hay muchos cuentos muy buenos y, y, y de autores también muy reconocidos, ¿verdad? Okay. La novela, chicos, es muy dado que se pregunten características de la novela o del cuento, ¿verdad? Este, dice que a diferencia del cuento es muchísimo más extensa, ¿verdad? Es lo que habíamos dicho. Como les decía, hay novelas también de forma escrita súper buenas, carguísimas, ¿verdad? Que a veces uno por falta de tiempo no puede como enriquecerse tanto, ¿verdad? A nivel de lector, pero sí son sumamente buenas. En muchas ocasiones es ficticia, ¿verdad? No siempre está tomada de la realidad o en algunos momentos se toma de la realidad, pero se le meten elementos ficticios, ¿verdad? Para causar mayor emoción en el lector, ¿verdad? Su trama es compleja, ¿verdad? Siempre la novela, por ser más extensa, tiene mayor complejidad en las escenas, en la historia, en muchos ambientes, por lo tanto, muchos personajes, que era lo que yo les decía, en la novela está el tema principal o el personaje principal o los personajes principal, pero también hay otros, ¿verdad?, que giran alrededor de ellos y otras historietas, o perdón, otras historias que también están ahí en la novela, ¿verdad?
otras historias como ligadas a la principal, pero que también tienen su trama. A pesar de ser extensa, debe tener armonía en sus componentes. Eso es muy importante, ¿verdad? No es que es extensa, ¿verdad? Y que por aquí tiene una historia y por allá tiene una historia que nada que ver con la otra. Eso no, ¿verdad? Tiene su armonía, tiene eh, se liga una historia de otra, ¿verdad? Tampoco es que una por aquí, otra por allá, pero pero sí es más extensa en eso. Tiene armonía en los personajes, en la acción, en el ambiente, en la época, en el espacio, en el tiempo. Recordemos que cada género literario, por ejemplo, la novela, tiene su tiempo, tiene su espacio, ¿verdad? Si es en la ciudad, si se está dando en el campo, si se está dando en una finca, en la playa, no sé, ¿verdad? Y igualmente, ¿verdad? Aunque tenga varias historias ligadas, pero todo se está dando en el mismo espacio, en el mismo tiempo, ¿verdad? Puede ser que una novela se esté dando en la actualidad, ¿verdad? Que sea muy reciente o que sea muy viejita y que se dé, o que sea de la actualidad, pero se escribió basada en un tiempo de antes, de hace 100 años atrás, qué sé yo, con vestuarios y demás, pero tiene que tener armonía, una escena con otra, no una escena en la moderna y otra en la antigua, eso no, ¿verdad? Entonces también eso es importante que ustedes lo tengan presente y en cuenta. Es narrativa, característica que comparte con el cuento. El cuento y la novela son narración, ¿verdad? Y vienen escritos en prosa, muy importante, y eso a veces lo preguntan. El cuento y la novela son escritos en prosa. ¿Qué, qué quiere decir en prosa? Que son narrados, ¿verdad? En los márgenes del libro o de la hoja, ¿verdad? Se escribe parejito, 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 ¿verdad? Eso se refiere en prosa y se va narrando la historia o lo que se esté dando. Ok. Pese a su carácter ficticio, existen novelas basadas en hechos reales, que era lo que yo les decía. Puede ser que haya una novela totalmente ficticia que yo le inventé, ¿verdad? Y la quise escribir, entonces vienen muchos hechos ficticios, pero también puede ser que yo haga una novela basada en mi historia de vida o basada en una historia de vida que yo conocí, ¿verdad? Y a esa historia de vida yo le agrego hechos ficticios para hacerla más interesante, para tal vez algún momento que yo diga, aquí se me puso un poco aburrida, entonces yo le metí algo ahí mío, algo que yo inventé para darle más vida a la escena, ¿verdad? Okay. Dice que la epopeya, narrativa extensa, historicidad, inter- intervención de los dioses, uso del diálogo, invocación a las musas para que inspiren al poeta. La epopeya no es tan preguntada dentro de ustedes. La epopeya es más se plantean preguntas más que todo como en bachillerato, ¿verdad? Entonces esa, pues sí, es extensa, se basa mucho como en las características antañas, ¿verdad? Como otros países. Eh, es muy intervención de los dioses, ¿verdad? Entonces, tiene mucho diálogo, invocación de las musas, ¿verdad? Acá yo les digo que esto casi no va a salir, ¿verdad? Pero bueno, se los incluí en el documento. El ensayo, esto sí puede que salga y sí he visto que salen. El ensayo, chicos, el ensayo es, así en pocas palabras, que a ustedes yo diga, Pamela, vas a tomar un tema de la actualidad, ¿verdad? ¿Cuál es un tema de la actualidad? A ver, Pamela, dame un tema actual que sale en noticias a cada momento y que tienes mucho material como para hablar de él. Creo que lo más actual ahorita es el de la noticia del COVID. Exactamente, exactamente. Ok, usted lo dijo, Pamela. Ese es como el hecho más actual. Entonces yo te digo, bueno, para efectos del curso, ¿verdad?
si ¿cómo se llama? Si el curso tuviera nota, entonces un trabajo extra, ¿verdad? Para agregarle el examen, hágame un ensayo del tema del COVID, ¿verdad? Entonces Pamela agarra y ella dice, bueno, yo voy a empezar a escribir sobre el COVID, ¿verdad? ¿Cómo inició? ¿De dónde nació? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Eh, 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 según las investigaciones que se ha dado, que no se ha dado, se han dado hipótesis, se han dado realidades, a dónde nació la vacuna, eh, a raíz de qué nació la enfermedad, cuáles son sus secuelas, etcétera. Hay muchísimas cosas de qué hablar. Ok, pero Pamela, para hacer todo eso tiene que hacer una investigación. ¿Dónde puedes investigar, Pamela? ¿Cómo Sí, hacer vos? profe, en internet, en páginas de internet, de noticias y demás. Ajá, exactamente. Regáleme un segundito, chicos, es que estoy contestando un mensaje que necesito contestarlo ya. Ok, este, exactamente, vas a agarrar información de internet, de la página esta ay, ¿cómo es que se llama esta página? Que es de la salud. Si alguno me ayuda, ay, la página que es de la salud, ay, no me acuerdo, según no recuerdo, ¿verdad? Pero hay una página que habla mucho sobre la salud, ¿verdad? Entonces, esto vas a extraer información de ahí, vas a extraer información de noticieros, bueno, de donde vos, ¿verdad? Encontré esa información. Pero a toda esa información que Pamela va a investigar, va a meter crítica. O sea, vas a meter tu punto de vista. Vos estás haciendo un ensayo, ¿verdad? Agarras información porque no puedes empezar a escribir de la nada ni lo que venga, ni lo que salga, ni lo que se te ocurra. Tenés que prepararte para hacer ese trabajo, ¿verdad? Tenés que prepararte. Entonces, tenés que buscar información respaldada y respaldada un documento confiable, ¿verdad? Eso es muy importante, pero también vas a meter tu crítica. ¿Qué has pensado? Si crees que esa información está bien, ¿verdad? O crees que esa información pues está bien, pero tu crítica, los médicos han fallado, el Ministerio de Salud ha fallado, el hecho de las vacunas, que tanto protege o que tanto no sé, ¿verdad? Ok, ahora bien, vos lo haces en el 2021, ese trabajo, pero vienen tal vez el hijo o el nieto de Tatiana, no sé qué edad tiene Tatiana, pero digamos que el nieto de Tatiana dentro de unos 25 o 30 años y le piden lo mismo, que hable en un ensayo de la pandemia que ocurrió en el año 2020, ¿verdad? Entonces, él va a buscar otra información, ¿verdad? Hasta más actualizada, en qué paró la cosa, ¿verdad? En el 2022 o 25, este, y también va a poner su punto crítico, ¿verdad? Entonces, eso precisamente es el ensayo. El ensayo es un tema de interés, ¿verdad? En este momento es el tema más de interés, como decía Pamela, el más actual, el más que todo el mundo habla. Ok, es un tema trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? Que Pamela puede hablar hoy, pero dentro de 30 años el nieto de Tatiana va a hablar también del mismo tema y también puede poner su punto crítico, ¿verdad? Y que es válido que los dos pongan su punto. Quizás
el punto crítico de Pamela vaya a ser muy diferente al punto crítico del nieto de Tatiana. ¿Por qué? Porque han pasado 30 años. Ya el nieto de Tatiana ha conocido más porque ya él vio en qué paró la cosa, ¿verdad? Como nosotros que dicen que hace 100 años hubo otra pandemia, entonces ya nosotros vimos, ¿verdad? Cómo trascendenció y cómo dejó de existir el tapabocas en ese momento y demás, ¿verdad? Ok, entonces precisamente eso es un ensayo. Yo puedo tomar un tema de interés, lo hago trascendental, lo puedo escribir hoy, ¿verdad? Y dentro de 30 años puede otra persona agarrar el mismo tema y volver a escribir y poner otro punto crítico totalmente diferente al mío. Ok, dice, es expositivo. ¿Qué quiere decir que es expositivo? Yo voy a exponer ese tema, yo voy a criticar ese tema, vamos a aprender todos de ese tema según mi investigación. Cualquier punto de vista personal, vean que ahí es expositivo, se expone un problema cualquiera desde un punto de vista personal. Por eso yo les decía, Pamela puede ser su crítica y el nieto de Tatiana también. Ok, lo que se escribe no tiene que demostrarse, es lo que piensa y lo que siente el autor, ¿verdad? Es muy diferente lo que yo puedo pensar a lo que Pamela puede pensar. Inclusive yo les puedo decir a ustedes, hagan un documento de ese tema y cada un documento, un ensayo y metan su investigación bajo algunos documentos y también metan su punto crítico. Ok, entonces el punto crítico de Samuel no va a ser el mismo punto crítico de Pamela y puede ser que difieran en todos los puntos y eso no va a afectar en el ensayo de cada uno de ustedes. Trata acerca de problemas de nuestro tiempo, sociales, científicos, sociológicos y políticos. O sea, son temas de interés de nuestra época, ¿verdad? O puedo yo tomar un tema, inclusive puedo tomar el tema de la pandemia de ahorita y el tema de la pandemia de hace 100 años, que creo yo que fue la gripe española, creo yo que fue eso. Ok, tiene digresiones, el autor se va por un tema y luego vuelve al principal. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi mismo punto, mi misma crítica, puedo ir, ¿verdad? Y irme hasta allá, ¿verdad? Entonces yo empecé en la pandemia y seguí con todo lo demás, con vacunas y demás, y regresé otra vez al tema inicial. Ok, no es un producto inventado completamente por el autor, es lo que yo les decía, yo no voy a inventar, ¿verdad? Y voy a decir, y todo va a ser inventado, no, yo tengo que prepararme y buscar información confiable, ¿verdad? Porque si alguien va a leer